Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Espero que todos ustedes estén muy bien y agradecemos mucho su presencia virtual en esta página de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Eh, bueno, esta tarde empezamos el ciclo Los Fabuladores y su entorno, que como ustedes saben se lleva a cabo cada semestre con un tema distinto. Y en esta ocasión hemos decidido dedicarlo a las lecturas y los libros pandémicos. Es decir, 6 escritores, la mayoría de ellos mexicanos, que radican en distintos países, van a conversar acerca de los libros que han leído durante el confinamiento, estas lecturas que los han marcado, que los han hecho ver, tener una perspectiva quizá distinta acerca del entorno que los rodea. Y pues estos escritores, yo quisiera decirles antes de presentar a nuestro invitado muy especial, el doctor Luis Castelví, antes de presentarlo, pues les voy a contar un poco de qué va el ciclo. Miren ustedes, va a estar Lorea Canales desde Nueva York, Jacques Kimelchi desde Japón, Roberto Bravo Beltrán va a estar desde Escocia, Selman Cira, no se la pierdan tampoco, este sábado 15 a las 11 horas va a estar Selman Cira desde Barcelona. En fin, tenemos muchos escritores que van a poder hablar desde esta especie de ventana al mundo, como bien lo dijo un notable periodista de la jornada, Reyes Martínez. Él me comentó, bueno, pues este ciclo que ustedes van a tener es una suerte de ventana al mundo. ¿Por qué? Pues por las razones que ya les he comentado, ¿verdad? Sin más, entonces voy a presentarles al doctor Luis Castelví Laucam. Él vive en, yo no sé dónde vives, ya nos dirás, porque de repente tienes un pie en Tarragona, a veces en Barcelona, y ahora te encuentras en Tarragona, ¿no? Precisamente porque me comentabas que estás de visita con tu familia, aunque tú das clases en Manchester y vamos a conversar acerca de tus lecturas durante el confinamiento en Manchester. Me dijiste que estabas encerrado entre 4 paredes, pero bueno, antes de eso, yo quisiera comentar que a pesar de ser tan joven, el doctor Luis Castelví tiene ya una amplia trayectoria. Él es, como yo les comentaba, profesor en la Universidad de Manchester y además tiene un libro que se llama Éxfrasis, le acaba de publicar una editorial muy connotada, muy buena editorial, que se llama Leyenda. Él nació en 1986 y cursó estudios hispánicos por la Universidad de Cambridge y actualmente ocupa la plaza de Lecturer in Spanish Cultural Studies en la Universidad de Manchester, Inglaterra, como ya les decía. En 2018, este libro que les comento, Éxfrasis, fue su tesis doctoral, galardonada con el premio de la Asociación de Hispanistas del Reino Unido e Irlanda. Y bueno, el título completo y el título correcto es Hispanic Baroque Éxfrasis Góngora Camargo Sor Juana. Porque déjenme decirles que el doctor Castelví es un especialista en la obra y la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Precisamente yo lo conocí en un seminario de literatura novohispana organizado por la doctora Rocío Olivares en nuestra querida Facultad de Filosofía y Letras. Luis, bueno, pues podríamos hablar más acerca de tu larga trayectoria, pero pues el tiempo corre y yo quisiera preguntarte antes que nada, ¿qué libros te han acompañado durante este confinamiento? Eres un gran lector, entonces tu lista ha de ser larga. Cuéntanos, por favor. Bueno, buenas tardes a todo el mundo y en primer lugar, muchísimas gracias, Adriana, por tu amable y generosa presentación y también por haberme invitado a esta entrevista.
como comentabas, yo vivo entre España e Inglaterra, trabajo en Inglaterra, pero mis raíces están en España, así que vivo un poco a caballo de los dos países. Y la pandemia me pilló recién aterrizado en Manchester prácticamente. Yo empecé a trabajar como profesor de literatura de Siglo de Oro y colonial en enero y en marzo llegó la pandemia, ¿no? Entonces, yo mis primeros meses estuve compartiendo piso, o no sé si lo llaman departamento en México o piso, ¿está bien? Departamento. Departamento, Departamento, pero lo entendemos muy bien. Entendemos muy bien que en España se dice piso. Sí, estuve compartiendo departamento con un profesor de literatura portuguesa, pero cuando llegó la pandemia quise mudarme para vivir solo y como las librerías estaban cerradas, pues le agarré todos los libros de literatura portuguesa que pude, ¿no? Entonces, digamos que una de mis líneas de lectura durante la pandemia fue literatura portuguesa y brasileña. Sobre todo leí mucho a esa de Queiroz, que es como el gran escritor realista de Portugal del siglo XIX, el Galdós de Portugal, y desde luego está a la altura del Galdós español. Puedo hablar, si interesa que comente alguno de los libros de esa, pues me encantaría hacerlo, porque no, por desgracia no es tan leído como debería en el mundo hispánico. Tienes toda También, la razón, eso es muy cierto, no es tan leído como se debería leer. Y bueno, yo te comenté en alguna ocasión acerca de un autor, un historiador muy querido aquí en México que falleció igual de erudito, igual de sabio que tú, Guillermo Tovar de Teresa. Él me recomendó mucho también leer la obra de esa de Queiroz. Y sé, bueno, yo no lo he leído con profundidad, pero sé que tiene muchas crónicas, ¿no? También tiene un libro rarísimo, ¿no? Dedicado a las rosas, o sobre las rosas. no conozco ese libro. Yo sé que él fue diplomático, vivió en Newcastle, en Inglaterra, viajó mucho, pero las tres novelas que leí, que a mí me parecieron maravillosas, y que están a la altura de un Fortunata y Jacinta, o de lo mejorcito del XIX español, son El crimen del padre Amaro, El primo Basilio y Los Mayas, ¿no? Que es una gran novela de, digamos, de esas de saga familiar, ¿no? Con 3 generaciones. Y la verdad es que me hizo muchísima compañía, porque a veces tendemos a pensar, y yo, claro, pasé de marzo a junio prácticamente en soledad en ese departamento, ¿no? Y tendemos a pensar en la lectura y en la escritura como actividades solitarias, ¿no es cierto? Pero solo lo son si olvidamos que son actos de comunicación. Y yo en ese sentido me sentía muy acompañado por esa de Queiroz, y además me hacía gracia la situación de no poder escoger. Normalmente podemos escoger con libertad qué lecturas, en qué lecturas nos embarcamos, pero en este caso, dada la situación de la pandemia, yo tenía esos libros portugueses en casa y eso era lo que había para leer, ¿no? Esa fue una de mis líneas de lectura, no la única. Después, cuando estalló todo el tema con el caso George Floyd y el auge del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, también compré varios libros electrónicos en formato Kindle de autores afroamericanos, tanto literatura como ensayo, para entender la situación racial en Estados Unidos, porque ese es un tema que sigo desde hace tiempo, sobre el que escribo con cierta frecuencia y que me interesa. Y luego la otra línea de lectura, yo he estado, aunque yo soy siglo-dorista, mi especialidad, como bien decías, es el barroco, sobre todo tanto español como colonial o virreinal. Este año que aterricé en Manchester en enero, con el curso ya empezado, me ha tocado enseñar mucha literatura de los siglos XIX y XX, ¿no? De Latinoamérica, pero sobre todo de España. Entonces he leído mucho a Galdós, mucho a García Lorca y también literatura de posguerra española, ¿no? Literatura producida durante el franquismo. Así que yo diría, a grandes rasgos, esas han sido mis líneas de lectura. Si quieres que, digamos, me centre en alguna de estas líneas o en alguno de estos autores en concreto, estaré encantado de hacerlo. Bueno, podríamos conversar toda la tarde, ¿verdad? Porque para hablar de todo, de todos estos autores, yo creo que una hora no bastaría, sino que tendríamos que amanecernos
y amanecernos, yo creo que, como decimos en México, con un tequila, porque la tarde en México está tequilera, es decir, nublada. Pero bueno, como el tiempo no nos da para tanto, pues yo creo que sería muy bueno que nos contaras acerca de tu experiencia con Sor Juana Inés de la Cruz. Estamos conmemorando 325 años de que ella falleció, 325, su 325 aniversario luctuoso, ¿sí? Y, y yo creo que tú tienes mucho que decir acerca de Sor Juana, además desde una perspectiva distinta, porque pues tú vives en España, me has contado que en España no se le ha estudiado como en México la hemos estudiado. Ahora será muy interesante escuchar por qué, pero también que tú das clases sobre Sor Juana en Manchester. Entonces, quisiera saber, y yo creo que los usuarios de Facebook que están conectados ahora con nosotros, pues también sería muy, muy interesante para ellos saber qué es lo que te interesa de Sor Juana a ti como español y por qué das una clase sobre Sor Juana o por qué introduces a tus alumnos en la vida y obra de la Jerónima en tus clases en Manchester. Sí, y Sor Juana, la respuesta por qué la enseño es simple, ¿no? Sor Juana es la mejor escritora de toda la literatura, de los 3 siglos de literatura colonial en lengua española. A mi juicio no hay ningún escritor por encima de Sor Juana, ¿no? Ella es, en España suele decirse que el siglo de oro termina en 1681 con la muerte de Calderón de la Barca. No es cierto, el siglo de oro termina 14 años más tarde con la muerte de Sor Juana, porque tras el fallecimiento de Calderón, el centro de esa literatura del siglo de oro se desplaza de España a Nueva España o México, ¿no? Es precisamente esa década de los 80, con la protección de los virreyes, cuando Sor Juana produce sus obras más extraordinarias, ¿no? Incluyendo el Primero Sueño. Entonces, fíjate, la primera vez que oí hablar, a mí en el colegio no me hablaron de Sor Juana. Yo, digamos, en bachillerato, la literatura que hacíamos era muy peninsular, muy etnocéntrica. El siglo de oro era el siglo de oro español, Cervantes, Góngora, Quevedo, Lope, etcétera, Calderón. Y fue en 2007 una columna de periódico de Vargas Llosa en El País, Una mujer contra el mundo. Fue una columna que escribió sobre el libro de Octavio Paz. Yo nunca había oído hablar de ese libro, pero me despertó la curiosidad. Después, cuando aterricé en Cambridge, yo fui allí con la idea de hacer una tesis sobre Góngora. Yo inicialmente iba a trabajar solamente Góngora, pero leí el libro de Octavio Paz y caí rendido, ¿no? Porque es un libro que tiene sus problemas y hay aspectos que han sido superados, podemos hablar de eso después, pero sigue siendo un libro de referencia, el más importante, el más leído que se ha escrito sobre Sor Juana, y a mí me permitió, fue una vía de acceso a todo un mundo de la Nueva España que yo desconocía, ¿no? Y cuando vi que además Sor Juana había sido tan influida por Góngora, al menos en algunos de sus poemas, pues ya no lo dudé y pensé, y no tengo que estudiar mi tesis sobre Góngora, sino sobre el gongorismo en América, ¿no? Y Sor Juana tiene que ser uno de los pilares de mi tesis, como lo acabó siendo, ¿no? Yo enseñé Sor Juana desde el principio, en Cambridge tuve oportunidad de dar clases varios años cuando estaba allí, y Sor Juana siempre aparece en los planes de estudios, tanto en los cursos del siglo de oro español, como en los cursos específicamente de colonial. Se estudia su poesía, se empieza con los sonetos o poemas más breves y se termina con el Primero Sueño. Y también se estudia su teatro, ¿no? Hay que tener en cuenta además que en 2016 se publicó una edición en inglés de Anna More, se publicó en Nueva York y en Londres, ¿no? Que es una selección de la obra de Sor Juana traducida al inglés por Edith Grossman. Edith Grossman es una de las mejores traductoras al inglés de la literatura española, y ella tradujo buena parte de la obra de Sor Juana, incluyendo el Primero Sueño, la Respuesta y decenas de los poemas breves, ¿no? Entonces, es una edición muy útil para que los alumnos ingleses, que por supuesto leen a Sor Juana en español, pero si, dada la dificultad de ese lenguaje barroco, pues se apoyan también en las traducciones inglesas.
Y ahora que estoy en Manchester, básicamente tengo la responsabilidad de rediseñar todos los cursos de literatura de siglo de oro y colonial, y Sor Juana va a aparecer en todas partes, ¿no? Tengo pensado en 2 cursos de primero. En uno vamos a estudiar la respuesta, la carta en respuesta de Sor Juana, ese famoso documento autobiográfico, ¿verdad? Que es la base de todas las, digamos, elucubraciones sobre la vida de Sor Juana, incluso cuando la hemos visto en pantalla, en la película Yo la peor de todas, del 90, o en la más reciente serie de Netflix, ¿no? Todas ellas están basadas en parte en Octavio Paz, pero también en la respuesta, con mayor o peor fortuna, ¿eh? Podemos hablar de eso también, pero sin duda cabe que la han popularizado, ¿no? Entre un gran público. Y después el teatro de Sor Juana, por supuesto, los empeños de una casa, también quiero que mis estudiantes lo estudien. Esto en primero, ¿no? Y la idea es que cuando lleguen a cuarto de carrera y ya dominen el español y tengan un conocimiento más profundo de la literatura española, entonces nos embarquemos en el Primero Sueño, que es la obra magna de Sor Juana, y no quiero que mis estudiantes dejen la facultad sin haber leído al menos algún pasaje. El Primero Sueño, este viaje, especie de viaje, yo me lo imagino cósmico, ¿no? Sor Juana como astronauta, voy a decir una barbaridad, pero es el cuerpo inerte y el espíritu, un vuelo del alma, un vuelo espiritual, ya lo decía Octavio Paz también, basado, según Octavio Paz, en las fuentes herméticas, ¿no? Del corpus hermeticum, y cómo el alma va descubriendo todas las maravillas de que se compone el universo, desde el alma vegetativa, el mismo cuerpo, ¿no? Cómo funciona, es maravilloso cómo lo va transformando en poesía Sor Juana. El estómago como una oficina que va transformando los humores, la fantasía que también va dibujando esta especie de fantasma, alegoría, todo el sueño, me parece, ¿no? Del conocimiento, una aventura del conocimiento. Porque, bueno, Luis, estaré de acuerdo, ¿no? Sor Juana tiene un pie en el cartesianismo. Es una mujer del barroco, pero al leer el sueño, pues, yo me imaginaría, ¿no? También que podría tener en mente, pienso esta frase de Descartes, pienso, luego existo. Por este peso de la razón en ella, y que se aúna a su fe, porque no deja de ser monja, una monja católica. Sí, estoy de acuerdo y creo que has descrito muy bien el poema, Adriana. Por otra parte, esa ambición que presenta el poema de tratar de conocer el universo entero y tratar de acceder a la suma total de conocimiento con un mero acto intuitivo, ¿no? De esa visión holística, esa visión global del universo, que es una especie de Aleph de Borges, avant la lettre. Eso tiene muy poco de científico, de cartesiano, de racional. Eso es más bien una idea hermética, ¿no? Y ya que has mencionado antes el corpus hermeticum, esto es una tesis que apuntó ya Octavio Paz en su libro y que yo en el mío he tratado modestamente de desarrollar, y en este sentido me he centrado, y también en mis clases a menudo me centro cuando he de escoger un pasaje del sueño. Recordemos, es un poema de casi 1000 versos. Costaría enseñarlo entero, habría que dedicar un curso entero, pero el pasaje de las pirámides de Egipto a mí me parece muy bueno para enseñar, porque es una digresión, ¿no? Que es prácticamente autónoma en sí misma y que refleja muy bien algunas de las ideas centrales del poema, ¿no? Una de ellas es esa, a mi juicio, esa conexión. ¿Por qué Sor Juana se interesa en las pirámides de Egipto? ¿Por qué las describe, ¿no? Yo creo que ahí esas pirámides tal vez podrían ser un trasunto de las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Que están tan cerca de Ciudad de México y que de alguna manera, de la misma manera que los europeos se enorgullecían de que sus orígenes estuvieran en Egipto, ¿no? Porque había toda esa tradición desde Athanasius Kircher de creer que incluso Homero había estado en Egipto, ¿no? y que todo el conocimiento de Occidente venía de Egipto, y los europeos estaban muy orgullosos de su antigüedad clásica, Grecia, Roma, pero también Egipto,
pues Sor Juana de alguna manera escribiendo desde México y tal vez a imitación de su gran amigo Carlos de Sigüenza y Góngora, yo creo que de una manera sutil está sugiriendo, bueno, aquí nosotros también tenemos nuestras pirámides, aquí también tenemos nuestra antigüedad clásica, ¿no? Y en el caso de ustedes europeos es Grecia, Roma, Egipto, nosotros aquí tenemos otras pirámides también y sabemos que Sor Juana tuvo un gran interés por la cultura náhuatl, por el mundo náhuatl, incluso por el lenguaje, ¿no? Sus villancicos. ¿Tienes Sí, villancicos? quiero decir algo sobre los villancicos, si me permites, Adriana. Por supuesto, Luis. Porque se estudia mucho los villancicos de Sor Juana, sobre todo por eso, por los tocotines, ¿no? Por las partes escritas en náhuatl, habladas por personajes indígenas, pero ya que he mencionado antes el tema racial, me gustaría destacar que Sor Juana también es muy útil para el estudio de la negrura o de la negritud en la época. Hay unos 8 villancicos de Sor Juana con personajes negros y que además reproduce lo que se conoce como el habla de negros, que era el idiolecto de los esclavos recién llegados a América que todavía no hablaban español estándar, por así decir. Entonces, algunos de estos villancicos tiene la figura del negro como bufón o como es típico en la época, ¿no? De que el personaje negro sea como el gracioso de las comedias de Lope, pero hay al menos 3 villancicos, que son los villancicos 224, 232 y es especialmente el 241, que está dedicado a San Pedro Nolasco, que son villancicos que denuncian la situación de discriminación racial de los negros, No son revolucionarios en el sentido de que no son poemas que cuestionen la esclavitud como institución, nadie lo hizo en el mundo hispánico en el siglo XVII, pero sí ciertamente denuncian los abusos que sufrían los habitantes negros de Nueva España, ¿no? Y hay el famoso verso, aunque negros, gente somos, ¿no? O escrito en habla de negros, aunque negro, gente somos, que es un verso célebre de Sor Juana, ¿no? Y que creo que merecería más estudio esa dimensión, digamos. Baltasar Framolinero, entre otros estudiosos, se han ocupado del tema, pero creo que cuando se habla de negritud no se tiene en cuenta que también Sor Juana nos puede enseñar mucho. Sor Juanistas también, como Marta Lilia Tenorio, ella también aquí en México ha estudiado los villancicos de Sor Juana. Y hablando de las pirámides, Luis, recuerdo también a este gran sorjuanista, profesor de la UNAM, me parece que fue profesor emérito, pero sí, un destacadísimo maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, que también tuve la suerte de tomar alguna clase sobre Sor Juana con él, el doctor José Pascual Buchó, quien estudió también, porque lamentablemente ya falleció. Él estudió también todo lo relacionado con los emblemas, con la imagen, las imágenes de los emblemas y su significado simbólico. Tiene este libro maravilloso, me parece que se llama El resplandor de las imágenes, un título así que publicó la UNAM, no recuerdo el título exacto, pero un gran estudioso también de los emblemas. Sí, José Pascual... Tú conoces, yo lo sé. José Pascual Buchó es muy importante para mí y de hecho en la bibliografía de mi libro yo creo que aparecen como 10 entradas de libros y artículos de Buchó, gran maestro sorjuanista. Ya que has mencionado los emblemas, me gustaría enseñar, si es posible, compartir una presentación. Justamente hoy estaba preparando mis clases sobre Sor Juana para Manchester, que ahora las tenemos que grabar, digamos, pregrabar, ¿no? Para que estén ya disponibles en las plataformas en línea. Y tengo una presentación con un emblema que utilizo para explicar un texto de Sor Juana y quizá podría compartirlo y enseñarlo un momento, si da tiempo. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Y también a Jean-Luc le pediríamos que nos muestre, después de que tú muestres estas imágenes, la portada de tu libro. Ah, perfecto. Pues esta es una imagen del libro del autor italiano Cesare Ripa, ¿no? Que
presenta la filosofía como una pirámide escalonada, ¿verdad? Y a mí me parece una imagen que nos puede ayudar a entender a Sor Juana, porque como recordarán los que hayan leído su carta en respuesta, la respuesta a Sor Filotea, su texto autobiográfico, ella tiene que defenderse, ¿verdad? Porque la están acusando de que dedica demasiado tiempo a las letras profanas y a la literatura. Entonces ella dice, no, pero el conocimiento es como una escalera, ¿no? Y yo estoy dedicándome ahora digamos, a las letras o a las enseñanzas o al conocimiento profano, pero la idea es ir subiendo esos escalones del conocimiento y cuando me sienta realmente preparada, llegar por fin a lo más alto, que es la teología, ¿no? Según lo que se creía en la época. Yo creo que es una excusatio de Sor Juana. Yo no hay que tomar al pie de la letra todo lo que dice en la carta en respuesta, pero desde luego esta imagen del conocimiento como además una pirámide, siendo la pirámide tan importante en la imaginación visual de Sor Juana, y una pirámide femenina precisamente, pues me parece una imagen muy relevante. Creo que fue Rocío Olivares la primera en señalar la relevancia de esta imagen para el poema, y es un aspecto que desarrollo en mi libro, ¿no? Entre otras Claro, cosas. y además después fue acusada por dedicarse a la teología porque era un terreno exclusivo para los hombres y las mujeres no podían dedicarse en esa época a los estudios de la teología, y fue una de las acusaciones que se le hicieron, y ella, al hacer su autodefensa espiritual, pues expone este tipo de argumentos que iba subiendo por una escalera hasta llegar a la máxima ciencia, que era la teología. Pero sí es cierto que Sor Juana todo el tiempo está haciendo guiños, como bien lo decía, siempre lo decía mi querida maestra Margot Glantz en las clases que yo tuve la gran fortuna de tomar con ella. Mira, aquí vemos la portada, ¿verdad?, de tu libro. Sí, esta es la portada de mi libro, que de hecho es un tapiz de plumería mexicana, ¿no? Que está precioso, precioso. ¿Saben? Esto era una antigua técnica azteca, aunque los incas también la conocían, ¿no? De crear tapices con plumas de pájaros. Los cronistas, como por ejemplo José de Acosta, dan cuenta de lo impresionados que quedaron los españoles al encontrar estas obras de arte. Y por desgracia, pocos de estos tapices se conservan, pero este en particular fue enviado a Europa y actualmente está en un museo en Francia, ¿no? Entonces lo escogí como para la portada de mi libro porque este tapiz representa muy bien el carácter híbrido de la literatura y el arte colonial o virreinal, ¿no? En el sentido de que el tapiz está inspirado en un modelo europeo, pero después estos artistas anónimos aztecas que trabajaban siguiendo instrucciones de misioneros incluyeron sus propios elementos, ¿no? Por ejemplo, como estas piñas que se pueden ver aquí, y por supuesto la técnica de la plumería es totalmente ajena a la tradición, a la historia del arte europeo, ¿no? Así que es un arte híbrido. Y también la literatura de Nueva España y de Nueva Granada, que es el lugar de procedencia de Hernando Domínguez Camargo, el otro poeta gongorino que he estudiado, es una literatura híbrida, ¿no? En el caso de Sor Juana queda muy claro ya con los ejemplos que hemos visto, tanto de la presencia afrodescendiente como indígena en su literatura. Y en el caso de Hernando Domínguez Camargo, él que es el poeta, como decía, el otro poeta de mi corpus, tiene un interés menor en el mundo indígena, menor al de Sor Juana, pero también hay algunas referencias, desde luego, al Nuevo Mundo en su obra. Y él está intentando hacer algo, tanto Camargo como Sor Juana utilizan el modelo de Góngora para al mismo tiempo separarse de él, ¿no? Y tratar de reivindicarse como poetas virreinales que llegan al final del barroco. Tienes esa sensación de estar no solo lejos del centro del movimiento, sino también de haber llegado un poco tarde, ¿no? Sor Juana tiene ese ovillejo, pinta en jocoso número, donde dice dichosos los antiguos que tuvieron paño de que cortar, ¿no? Está esa idea de que ya han llegado un poco tarde, de que no queda
nada nuevo por decir, y sin embargo lo dicen y lo consiguen, ¿no? Y demuestran que el canon de la literatura en español no era un numerus clausus, no era una lista cerrada, que aún quedaban cosas por hacer. Y ambos lo lograron utilizando a Góngora como punto de partida, pero no de llegada. Y se cree, Luis, también que los clásicos, por llamarlos así, se les llama así clásicos a Sor Juana, Quevedo, Góngora, pues que, voy a decir algo muy coloquial, que están pasados de moda, que ya no se les estudia. Pero yo creo que son más vigentes que nunca, por esta tensión de los opuestos, por esta época que estamos viviendo, de tanta incertidumbre, la pandemia, bueno, que nadie nos esperábamos, y de un día para otro a todos nos cambió la vida. El barroco era así también, era una época de incertidumbre, una época de claroscuros, y la obra de estos autores que tú estudias, pues es así, se está reflejando toda una realidad que ellos están viviendo. Recuerdo las soledades de Góngora, ¿no? También esta imagen final que es terrible. Todo es tan apacible, el pastor que va caminando por los campos, me parece que es un pastor o el paseante que va caminando. Y al final, la sombra de las alas de la lechuza que se proyectan sobre ese paisaje idílico, sobre esas escenas pastoriles. Es terrible, es terrible. Como si nos quisiera decir, no se confíen, ¿no? Porque siempre va a haber algo que va a estar acechando, ya sea el coronavirus, ya sea, no sé, alguna terrible pandemia como las que se trataron también en el siglo XVII, y Sor Juana murió a causa de una pandemia también. Sí, pero incluso ya antes, desde el principio de la conquista, como es sabido, el impacto demográfico que tuvieron las enfermedades europeas en América fue tremendo, ¿no? O sea que es un tema que está muy presente, incluso en las crónicas de Indias ya dan cuenta de que los indígenas están muriendo, ¿no? Pero en el caso de la literatura barroca, desde luego, aunque sea casi un tópico decirlo, la muerte está muy, muy presente, ¿no? Y en Sor Juana, por ejemplo, tiene sonetos muy gongorinos donde refleja el tema. Son poemas también muy bellos para enseñar en un curso a estudiantes de carrera. Pero también, además de la literatura, que desde luego el tema de la Arcadia, el tema pastoril, también se presta a la reflexión sobre la muerte, ¿no? Y de ahí el famoso lema en latín, et in Arcadia ego, ¿no? Yo, la muerte, también estoy en Arcadia. Y de hecho ya en Garcilaso de la Vega, en el comienzo del Renacimiento, el género pastoril no es simplemente los pastores, digamos, plácidamente cantando o recitando poemas uno a otros, ¿no? La muerte está presente en la Arcadia desde el principio. Si ya lo está en Garcilaso, ¿cómo no iba a estarlo en Góngora o ya por no decir ya en Sor Juana, ¿no? Ese es un tema importante, pero por el otro lado también... Eneco y Narciso de Calderón también. Exacto. Eneco y Narciso de Calderón también sí. Está muy presente. Sí, así es. En este ambiente pastoril. El amor en Sor Juana, bueno, también sus sonetos, eso no, para decirlo tal vez de una manera a lo mejor hasta cursi, nos tocan el corazón sus sonetos, los sonetos amorosos de Sor Juana. Bueno, sí, es que tiene mucho que decirlo. Tiene versos definitivos, ¿no? Ese manejo del endecasílabo, mi corazón deshecho entre tus manos, es que ya después de eso uno puede ya cerrar el libro a mí Sor Juana además no me cansa, ¿eh? Porque llevo años estudiando su poesía, pero también está todo el teatro, ¿no? Que hace poco se publicó un libro sobre su teatro de mi compañera Alice Brooke, que está en Oxford, pero hay muchísimo por hacer todavía y por estudiar, porque la obra es vasta. Y también me gustaría rendir homenaje, si puede ser, al gran Méndez Plancarte, a esa edición de las obras completas de Sor Juana, que no pudo, por desgracia, él no pudo terminar, pero quiero, como anécdota, quiero decir que la primera mini beca
que conseguí en Cambridge fue para comprarme me dieron un pequeño monto de dinero para comprarme las obras completas de Sor Juana, ¿no? Que aún conservo y que me fueron muy bien. Así que sí, desde luego, y yo espero que en España, el problema es que la tradición del siglo de oro es muy peninsularista, pero yo creo que al final la realidad se va a acabar imponiendo, ¿no? De que Sor Juana es indispensable para un entendimiento completo del siglo de oro y por tanto tarde o temprano va a acabar llegando. En España la editorial iberoamericana Verfruer y la editorial Reichenberger también en Alemania y que tiene vínculos con España se han dedicado también a la publicación de algunas obras de Sor Juana, el cetro de José, por ejemplo, hace poco, con un magnífico estudio introductorio del profesor Ignacio Arellano, otro gran estudioso de los siglos de oro, muy notable. Y pues sí, afortunadamente en España también hay investigadores como el profesor Arellano, todos los profesores que están en el Griso de la Universidad de Navarra, el grupo de investigación de los siglos de oro, han hecho investigaciones muy notables, no solo sobre Sor Juana, sino en general, sobre los siglos de oro, y también la editorial iberoamericana ha publicado libros sobre literatura novohispana, bueno, no solo novohispana, sino en general de literatura colonial. Entonces, eso es muy bueno, no poder contar con esta investigación en la actualidad. Y el propio Arellano ha estudiado también a Hernando Domínguez Camargo, que es el otro poeta virreinal de mi corpus. Así que es justo admitirlo, desde luego en Navarra se estudia, pero en general, si uno mira el panorama completo de universidades españolas, digamos, en los cursos de siglo de oro, la parte colonial tiene una presencia mínima cuando aparece, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco esto irá cambiando. Y en este intercambio de saberes, Luis, que van de América hacia Europa y de Europa hacia América, como ahora lo estamos haciendo en línea, porque pues, los fabuladores lo estamos retomando en línea debido a la pandemia. En este intercambio de saberes también hay otro gran autor que sé que tú has leído, Pérez Galdós. Ahora sí. se le está festejando, ¿verdad?, en España. Sí, Galdós murió en 1920, hace justamente 100 años. Entonces, es un escritor que yo valoro mucho, la verdad. Yo lo descubrí un poco tarde, digamos ya con 30 años o así, empecé a leer a Galdós en serio. Sé que es un escritor también valorado en México. Me consta, por ejemplo, que Carlos Fuentes, Octavio Paz habían leído a Galdós, pero también el exilio republicano después de la Guerra Civil Española, hubo muchos maestros, muchos profesores que, digamos, se exiliaron en México y que llevaron a Galdós consigo, ¿no? Yo he visto testimonios en internet de profesoras, incluso de la UNAM, como Cristina Mújica Rodríguez, que cuentan que tuvieron maestros del exilio republicano que tenían una relación profunda con Galdós y que les enseñaron Galdós en México. Y la otra vía de entrada de Galdós en México es, por supuesto, el cine, no solamente con Buñuel, que hizo varias películas mexicanas como Nazarín están inspiradas en Galdós, sino también hay otras películas como Misericordia, otras novelas como Misericordia adaptadas por realizadores mexicanos, ¿no? A mí de Galdós me ha interesado mucho sus grandes novelas digamos, de la segunda etapa de los 80, como Fortunata y Jacinta, que es un verdadero monumento de la literatura en español. Pero también me gusta como siglodorista, me gusta el diálogo de Galdós con el siglo de oro, ¿no? Por ejemplo, tiene una novela preciosa, también llevada al cine con mucho éxito, El abuelo, que es una novela escrita en forma de diálogo, y él en el prólogo se justifica, ¿no? Dice, bueno, esto ya se hizo en la Celestina, ¿no? Es novela, es teatro, bueno, déjame tranquilo, yo les presento, lo he escrito lo mejor posible, si ya se hizo en la Celestina, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo, ¿no?
Y me gusta, y por supuesto, incluso en otras novelas también célebres como Tristana, por ejemplo, que es la gran novela de Galdós sobre la emancipación de la mujer, pues si uno escarba en las fuentes ve que ahí está Cervantes, una de las novelas ejemplares, El celoso extremeño, que presenta ese tema clásico del el matrimonio entre el vejestorio, ¿no? El hombre muy mayor, y la joven esposa, ¿no? Con todos los problemas de celos que conlleva, etc. Eso ya está en una novela ejemplar de Cervantes, y qué duda cabe que Galdós lo retoma para darle forma en el contexto del siglo XIX, con el auge o con el nacimiento del feminismo moderno, etc., ¿no? Así que Galdós, la verdad es que es inacabable. Además, como tenía esa capacidad, era un hombre que podía escribir una novela al mes. Es que escribía y novelas buenas, las escribía en un mes o dos. Novelas como Miau, por ejemplo, que es una sátira de la burocracia en España, las escribía así, ¿no? Y luego está todo el tema de los episodios nacionales, pero bueno, creo que mi entusiasmo me está llevando a alargar demasiado esta respuesta y prefiero dejarte aquí que me preguntes. ¿Qué tan crítico era Pérez Galdós en sus novelas? ¿Era crítico respecto del tiempo que a él le tocó vivir en España? Sí, yo creo que él era crítico, es decir, la novela de Miau, por ejemplo, que estaba comentando, es una novela brutal, se ve la falta de, digamos, de espíritu emprendedor en la España de la época, ¿no? Un hombre queda sin trabajo y lo que quiere es que le coloquen de alguna manera en la administración pública, y cada plaza que va saliendo pues la dan al primo de alguien o el hermano de otro, o todos son enchufismos, ¿no? Y el hombre está desesperado y en ningún momento tiene la iniciativa de tratar de ganarse la vida por sí mismo, ¿no? Se está esperando a que le caiga el trabajo. Yo creo que eso es una crítica de Galdós brutal, ¿no? A la burocracia y a la escasa, digamos, proactividad o a la falta de espíritu emprendedor que asolaba España en la época, y yo diría también hoy. Pero luego si me permites extenderme un poco más, lo que también me fascina de Galdós son los episodios nacionales, ¿no? Que es esa vastísima colección de novelas históricas en las que Galdós pone la guerra de independencia contra Francia como gran mito de fundación de la nación española moderna, y lo que hace en esas series de novelas es legitimar el Estado-nación liberal, ¿no? La legitimidad no viene de la aristocracia o de la realeza, sino de la historia común de España, ¿no? Y vemos que a medida que avanza el siglo y que se producen las 3 guerras carlistas y que hay surge ese tópico de las 2 Españas, ¿verdad? La España liberal isabelina que se enfrenta a la España absolutista de los carlistas, y él toma partido por esa España liberal, ¿no? Así que y es lo que está tratando de hacer precisamente con estos episodios nacionales, es legitimar a la nación española frente al absolutismo carlista, ¿no? Legitimar a España como una monarquía liberal, como un Estado-nación liberal. Y eso me parece importantísimo, incluso para hoy. Y recomendar, ¿verdad?, a los usuarios que nos están viendo. Sí, yo diría, por ejemplo, que vean las películas. Por ejemplo, me estaba acordando de Viridiana, de Luis Buñuel. Viridiana, que estaba haciendo Jaima, ¿verdad? Sí, no la mencioné porque Buñuel justo fue a España para rodarla, pero es verdad que está basada también en Galdós. Lo que pasa es que Buñuel es fantástico, ¿verdad? En el sentido de que sus adaptaciones se alejan muchísimo del libro al tiempo que le son fiel, de una manera que yo creo que es lo más valioso, porque no queremos que una adaptación cinematográfica ponga imágenes al texto que ya conocemos. Lo que queremos es que sirva como punto de partida para una obra de arte distinta, ¿no? Viridiana es de las grandes películas del cine español, y la duda con la obra de Galdós que has comentado es innegable, pero en el caso de Tristana diría que Buñuel va también muy lejos, en el sentido de que cambia, por ejemplo, el final por completo y de alguna manera enfatiza el contenido feminista de la novela, ¿no? Yo creo que Buñuel, bueno, tenía un universo personal tan propio y una personalidad tan fuerte que sus adaptaciones es Galdós, pero también es Buñuel, ¿no?
Y Silvia Pinal, ¿verdad? Silvia Pinal, esta actriz mexicana extraordinaria en las películas de Buñuel. Sí, 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 Silvia está Pinal. maravillosa, está maravillosa. Y hay otras novelas más breves de Galdós, como Misericordia, por ejemplo, que es una novela sobre la pobreza y la mendicidad, que podría ponerse en diálogo con la película de Los Olvidados de Buñuel, por ejemplo. Me parece una obra relevante también para el mundo de hoy. Yo no sé cómo está la situación en México, pero en España la pandemia ha tenido un impacto tremendo en la economía y yo al menos es mi percepción subjetiva, pero yo creo que hay más mendicidad en las calles. Y en este sentido la novela de Galdós me pareció muy interesante, la novela Misericordia, una novela de 1897, en la que, digamos, él denuncia los lugares comunes sobre la mendicidad, ¿no? Solía verse como una fuente de degradación moral, era frecuente asociarla con la pereza, con la criminalidad, con el alcoholismo, con la enfermedad. Y Galdós denuncia estos lugares comunes, así como una sociedad que reprime la mendicidad sin ofrecer alternativas. Así que me parece una buena novela de Galdós, Misericordia, que también fue adaptada al cine en México, precisamente, aunque ahora mismo no recuerdo el nombre del director, pero la película está disponible en línea. Pues bueno, ya el tiempo está corriendo, Luis, y quisiera, bueno, ya aterrizar en este tema que tocas, la pandemia que sí, en efecto, ha sido terrible también en México, igual que en todo el mundo. Pero tú, ¿cómo lo has vivido ahora? Estás en Tarragona. ¿Cuál es tu percepción? Enviaste algunas fotografías, ¿verdad? Algunas imágenes de Tarragona, que ha de ser preciosa la ciudad con estos vestigios romanos, ¿no? La arquitectura romana. Es Tarragona de noche, lo que tenemos, ¿verdad? Ahora. Esta foto, sí, aunque quizá tenía más calidad cuando la vi en mi móvil, pero claro, al verlo en pantalla grande, pero sí, es Tarragona de noche, el mar, esta es la playa del Milagro, que se llama, eso es la luna, ese es con una imagen casi muy lorquiana, ¿no? La luna, ¿no? Claro. Me parecía, es la luna, sí, pero quizás si podemos enseñar la otra imagen, ¿sería posible, la del anfiteatro romano? El anfiteatro romano, por favor. Sí, porque tiene una gran tradición, ¿verdad? De cultura. Ahí tenemos el anfiteatro romano. Sí, está el anfiteatro, hay un teatro, hay unas célebres murallas romanas que envolvían la ciudad y luego la ciudad tiene también el patrimonio medieval, ¿no? Hay una catedral maravillosa con su claustro, etc. También es una ciudad, Tarragona, es una ciudad al sur, a 100 kilómetros al sur de Barcelona, una ciudad que tiene su relevancia para el siglo de oro español, porque aquí se publicó el famoso Quijote de Avellaneda, el Quijote apócrifo. ¡Ah, qué maravilla! Que apareció entre la primera y la segunda parte del Quijote de Cervantes, ahí apareció el Quijote apócrifo de Avellaneda, que luego fue un incentivo precisamente para que Cervantes acabara la segunda parte, ¿verdad? Y que le permitió explorar todos esos juegos de metaficción, ¿no? De literatura sobre literatura, etc. Pues fue precisamente aquí, tenemos ese honor en Tarragona de que fue la cuna del Quijote de Avellaneda. Esa fue quizá la gran contribución de Tarragona al siglo de oro español. Pero bueno, Tarragona parece la Arcadia, Luis. Parecería que la pandemia no ha llegado ahí. ¿Cuál es tu percepción de la pandemia en Tarragona? ¿Ha habido casos de contagio? Sí, no, claro, en España ha habido ahora mismo... Sí, en España, sí, pero en Tarragona en especial. Bueno, Tarragona, como al ser una ciudad más pequeña, pues no ha llegado a estar tan mal como Barcelona o Madrid, pero desde luego sales a la calle, bueno, es obligatorio ir con mascarilla y todo el mundo respeta la distancia. Ha afectado mucho al comercio, porque claro, hay muchas pequeñas tiendas de, qué sé yo, una tienda de muebles, una juguetería, una tienda de zapatos que han tenido que cerrar durante los meses de confinamiento, o el sector de la cultura, las librerías. Hay librerías que no pueden aguantar estar 2 meses cerrados, ¿no? Y la verdad es que el sector de la cultura, que ya está normalmente con el agua al cuello, pues esto de la pandemia ha sido la puntilla. Así que no está siendo fácil, pero bueno, yo creo que
si algo nos puede salvar es, bueno, por un lado la ciencia, esperemos que la ciencia dé con la vacuna, y por otro lado, si algo nos puede salvar es la cultura, ¿no? Es estar rodeados de arte, es poder ver películas, es poder leer libros, así se sobrelleva de la mejor manera posible esta situación tan delicada. Todos estos autores que te han acompañado a ti también durante el confinamiento. Y hay algunas preguntas aquí del público. ¿Quisieras añadir algo? Sí, puedo, bueno, antes Sí, de sí, pasar, claro. no recuerdo el orden, pero no hemos comentado nada de literatura africana y no sé si me daría tiempo a hablar de un libro o si no pasamos a las preguntas del público, como prefieras. Literatura africana. Bueno, pues me gustaría decir, porque es un tema, yo creo, poco estudiado en España y no sé en Latinoamérica, pero me gustaría, porque siempre tenemos la visión de la literatura en español como Latinoamérica y España, y olvidamos otras latitudes, Filipinas, Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es un pequeño país en el oeste de África que se independizó de España en 1968, ha tenido 2 dictaduras terribles desde entonces, y la literatura de Guinea Ecuatorial se ha producido sobre todo en el exilio. A mí me gustaría destacar un libro, un autor, que es como el más importante de Guinea Ecuatorial, porque fue el primer libro de literatura africana que leí y me impactó muchísimo, y lo quería recomendar a los espectadores. El libro se titula Las tinieblas de tu memoria negra, y el autor es Donato Ndongo. Fue publicado en 1987. ¿No? Es una novela autobiográfica de un joven, digamos, un joven que es educado en Guinea Ecuatorial cuando todavía era una colonia de la España franquista, y digamos que tiene una escisión interior, ¿no? Porque por un lado él pertenece a la etnia Fang y tiene una posición muy clara en su clan y hay toda una serie de ritos y tradiciones que tiene que mantener, pero por otro lado recibe una educación católica de la España franquista y siente como una vocación religiosa y quiere prepararse en el seminario para ser sacerdote católico. Entonces tiene esa escisión, tiene esa tensión, trata de conciliar ambos mundos, pero no es del todo posible, ¿no? Es un tema clásico en la literatura africana poscolonial, ese conflicto o esa alienación resultante del conflicto entre la educación europea y la educación, digamos, tradicional del clan o de la tribu al que pertenezca el autor. Y Donato Ndongo había leído la primera gran novela de literatura africana en inglés, es el libro de Chinua Achebe, Things Fall Apart, Todo se desmorona, que es un libro publicado en Londres en los años 50, donde ya aparece ese tema, ¿no? ese choque, y él lo desarrolla escribiendo en un español magnífico, y además, fíjate el título, Las tinieblas de tu memoria negra, ¿no? Porque no, el más libro negro está no puede jugando, ser. No. sí, está jugando con se habla desde la época, desde Conrad, ¿no? El corazón de las tinieblas, hay todas estas fantasías europeas como África como un lugar de tinieblas, de barbarie, etcétera. Y él de alguna manera le da la vuelta, ¿no? Porque las tinieblas son más bien las tinieblas blancas de esa España franquista a la que él va a ir a estudiar al final de la novela, y esa educación española que recibe, digamos, le genera problemas en cuanto a su memoria, en cuanto a su identidad como africano, ¿no? En fin, es una novela muy interesante. La ha estudiado, entre otros, Baltasar Fra Molinero en Estados Unidos, y en Inglaterra también la enseñamos, y me parecía que era importante también destacarlo para ampliar un poco los horizontes de nuestras lecturas, no olvidarnos de África. Claro, muchas gracias por esta recomendación, Luis. Y también yo quisiera recomendarle a todos nuestros usuarios, los usuarios de la página de literatura, una antología que publicó la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, que se llama Todos Cuentan, Narrativa Africana Contemporánea, 1960-2003. Es una antología de varios autores y son dos tomos. Entonces también va por ahí el comercial para que puedan adquirir este ejemplar. Pasamos ahora a las preguntas. Creo que hay unas preguntas por aquí. Ma Leito
Pregunta, sabemos que Sor Juana Inés le toca atender a las monjas de su congregación durante la epidemia que había en esa época en el virreinato, y para entonces ella ya no escribía. ¿Hay en alguna parte de su producción tratamientos sobre estos fenómenos, como la enfermedad? Bueno, yo no recuerdo ahora mismo que haya ningún texto de Sor Juana, digamos, directamente dedicado a temas de pandemia o epidemias No, yo tampoco. que provoquen enfermedad en este caso, pero sí me gustaría destacar que Sor Juana no tuvo buena salud como mujer adulta, ¿no? Y yo creo que el tema de la fragilidad de la vida, más ampliamente, ¿no? Y conectado con tópicos barrocos como el desengaño, etcétera, sí que es un tema que está muy presente en su obra, y ya no solo porque esté siguiendo modelos establecidos, Góngora, Quevedo, etcétera, sino también porque lo vivió ella en sus carnes, ¿no? Yo creo que ella tuvo la muerte muy presente, por sus propios problemas de salud, ¿no? Así que creo que es posible, aunque siempre hay que ir con cuidado con estas lecturas biográficas de la literatura, sobre todo de un autor del siglo XVII, yo sí creo que este aspecto de su vida pudo tener un impacto en su producción poética, ¿no, Adriana? Ella inclusive escribió en algunos poemas, cuando dedicaba algunos poemas a la virreina, ella escribía acerca de su estado de salud y a veces se disculpaba con ella, ¿verdad? De que no la podía no la podía recibir en el claustro debido a su mal estado de salud. Sí, Sor Juana no tenía buena salud, pero yo creo que era difícil tener buena salud en esa época, sin antibióticos, sin penicilina. Luego la higiene, pues no era así como que muy buena en esa época, ¿no? Que digamos. Sí, y la vida de ser monja de clausura, que es una experiencia, digamos, comparable al confinamiento que hemos tenido que experimentar ahora, es una vida complicada, ¿no? Ella escogió esa vida no porque tuviera una vocación religiosa particularmente fuerte, que en ese caso sí que yo creo que se entiende totalmente ese tipo de vida contemplativa o meditativa, pero ella no tenía una vocación religiosa fuerte, ella escogió ser monja de clausura para poder desarrollar una actividad intelectual con libertad, ¿no? Porque como dice en la respuesta, dada la total negación que tenía al matrimonio, esa era la única opción que como legítima o honorable como mujer del siglo XVII novohispano, pues le quedaba, ¿no? Así que no hay duda de que no debía de ser fácil. Pero parece que lo sobrellevó bastante bien y tenemos que estar muy agradecidos de toda la obra que nos dejó, desde luego. Otra pregunta que hay por aquí, o más bien un comentario, dice María de la Luz Garza Morales, qué bella imagen del conocimiento en una figura de mujer. Pues sí, yo creo que podríamos pasarnos horas aquí conversando, ¿verdad?, acerca de Sor Juana. Sí, quizás sí, ya que les ha gustado la imagen, quizás puedo enseñar una imagen más de mi computadora, ¿nos da tiempo? ¿O? Sí, tenemos un poco de tiempo todavía. Bueno, pues esto es la biblioteca palafoxiana, la biblioteca del obispo Palafox en Puebla. En Puebla, Sí, que hace poco, hace unos años, se encontró allá un texto inédito, una carta de Sor Juana, precisamente en esta biblioteca. Me gustaría destacar algo que a mí siempre me produce cierta tristeza, ¿no? Que es que Sor Juana era dueña, como es sabido, de una de las mejores bibliotecas privadas de Nueva España, ¿no? Se calcula que tendría, bueno, su primer biógrafo dijo 4.000 libros, quizás un poco exagerado, pero desde luego tendría unos cuantos miles de ejemplares. Y la otra gran biblioteca de Nueva España, la biblioteca del obispo Juan de Palafox, ¿no? La biblioteca de Sor Juana, como es sabido, ella renunció a ella o tuvo que renunciar a ella y ya no se conserva. Es realmente una desgracia para los sorjuanistas, mientras que la del obispo Palafox se ha preservado hasta nuestros días, ¿no? Y tiene este aspecto tan espectacular. Y yo siempre enseño esta imagen también a mis alumnos en Inglaterra para que se hagan una idea del
del esplendor cultural de la Nueva España barroca, ¿no? Yo creo que imágenes como esta lo dicen todo. Sí, Puebla que tiene también arquitectura barroca maravillosa, maravillosa. Visitar Puebla de veras para hacer un recorrido por bueno, la biblioteca de Palafoxiana, también la Casa del Deán en Puebla. Y la iglesia jesuita, ¿no? Siempre la arquitectura jesuita. Sí, sí. Pero bueno, Luis, no sé si quieras mostrarnos alguna otra imagen antes de finalizar. Andrea Restrepo comenta, de acuerdo con sus estudios, considera, para ver el comentario completo, de acuerdo con sus estudios, considera que la obra de Sor Juana sí tiene, como dicen muchos, una inclinación lésbica o es la forma de escritura de la época. Me gusta mucho esta pregunta y quisiera responderla. Yo creo que, bueno, hay mucha especulación sobre la vida sexual de Sor Juana, pero lo cierto es que si uno es riguroso y se ciñe a los textos, lo único que tenemos, digamos, para elucubrar sobre la vida sexual de Sor Juana es su literatura, son sus poesías, ¿no? Es cierto que tiene unos poemas de amor preciosos, por cierto, dedicados a la virreina, ¿no? En gran parte siguen el modelo petrarquista, pero claro, son poemas de mujer a mujer. Y eso ha permitido que Sor Juana se estudie desde el punto de vista de la literatura LGBT o literatura lésbica, pero se trata de una especulación, no lo estoy negando, solo estoy diciendo que lo único, es muy difícil llegar a conclusiones sobre la vida de un autor y sobre algo tan íntimo como la sexualidad, teniendo como documentación solamente unos poemas, ¿no? Poemas que además imitan unos modelos, en este caso petrarquistas, bien conocidos, ¿no? En la ficción, cuando se lleva a Sor Juana a la gran pantalla, con Yo la peor de todas, que comenté, o la serie de Netflix, este siempre es un aspecto que se potencia mucho. Yo creo que porque vende, porque es atractivo, porque es sexy, pero yo insisto, desde un punto de vista riguroso, académico, no podemos negarlo, pero tampoco afirmarlo. No hay base documental sólida para afirmar que Sor Juana fuera lesbiana o heterosexual o que tuviera algún tipo de vida sexual en ese convento. El mismo Octavio Paz, en Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, también se refiere a la tradición de la que tú hablas, Luis, el dolce stil nuovo, esta tradición también petrarquista que proviene de la tradición platónica o neoplatónica y que consiste en que pues una mujer podía escribir como si se tratara de, como si ella misma fuera un hombre y declarar su amor a otra mujer, pero sin que ello implicara que en la realidad estuviera enamorada de la dama a quien le dedicaba el poema, sino que se insertaba dentro de esta tradición del dolce stil nuovo y que está muy en boga, ¿no? También como el neoplatonismo en el siglo XVII. Exactamente, y no hay que olvidar que fue en parte gracias a estos poemas cómo Sor Juana se ganó el favor no solo de la virreina, sino también del virrey, y eso le dio la libertad y la tranquilidad para poder dedicarse a su literatura, sobre todo en la década de 1680, ¿no? Así que de alguna manera era una estrategia de mecenazgo también, por así decir, escribir esos poemas. Sí, como tú bien dices, Luis, ¿no? Es imposible saberlo, es imposible de saber si Sor Juana realmente estuvo enamorada de la virreina, si mantuvo con ella inclusive una relación corporal, física, como en la serie de Netflix, pues no se sabe, no se sabe, pero quedémonos con sus poemas, quedémonos con su obra. Muy bien. Creo que hay otra pregunta por aquí. María de la Luz Garza pregunta que si la de la biblioteca en Puebla al fondo, si se ve en la biblioteca en Puebla, la biblioteca de Palafox, un altar. Bueno, ya no tengo la imagen ya adelante, pero yo diría que no es un altar. Santa Clara, ¿verdad? Es la iglesia de Puebla.
esta iglesia maravillosa también. Bueno, sí, había una última imagen, pero no me gustaría, perdón, si me permites un matiz, porque esta foto la tomé yo mismo. Es la iglesia de Santa Clara, pero no en Puebla, sino en Tunja, que es una pequeña ciudad al norte de Bogotá, que tiene esta iglesia donde hay obras de arte notables. Allí vivió en Tunja el otro poeta que estudié en mi monografía, ¿no? Hernando Domínguez Camargo, que se inspiró en muchos de estos cuadros, o en algunos de estos cuadros, también a escribir su obra, sobre todo el tema de los arcángeles, por ejemplo, que es un tema muy rico en el arte colonial o virreinal. Aparece también en forma poética en la poesía de Hernando Domínguez Camargo. Por eso me hinché a visitar iglesias barrocas en Colombia y a hacer fotos como esta. Pues es la prima hermana de la parroquia de Santa Clara en Puebla. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Voy a ver si hay alguna. Ya no hay ninguna pregunta. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, Luis, ¿quisieras añadir algo más antes de concluir esta sesión? No, simplemente una última reflexión en tiempos de pandemia. Creo que le debí decir una vez al profesor Germán Gullón algo parecido, ¿no? Que yo leyendo durante la pandemia me sentía un poco como un náufrago en una isla desierta que está ahí en soledad, y de repente un libro era como cuando llega una botella con un mensaje dentro, ¿no? Y que el náufrago que está en la isla en soledad pues toma ese papelito y lo lee y le ayuda pues a mantener la esperanza y a encontrar un sentido a esa experiencia, ¿no? Pues eso ha sido la literatura para mí durante estos meses de confinamiento. Y yo creo que todos los usuarios que están virtualmente con nosotros esta tarde coinciden contigo, Luis. Yo coincido totalmente en esta reflexión que tú haces. Sí, la literatura es esta especie de tablilla de salvación, especialmente en estos tiempos de pandemia. Y pues bueno, Luis, quisiera agradecerte en nombre de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura tu participación esta tarde en el ciclo Los Fabuladores y su entorno, lecturas y escrituras en pandemia, y agradecer también a la directora de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, la maestra Anel Pérez, que permite y que fomenta, que permita y que fomente la lectura a través de ciclos como este, porque tenemos además muchas otras actividades que pueden consultar en nuestra página de Facebook, en la que están ahora conectados. Muchas gracias también a ustedes, a todos los usuarios, y a Jean-Luc y su equipo por apoyarnos en la parte técnica. Y pues bueno, muy buena tarde, y quedémonos con estas reflexiones acerca de la lectura y la literatura, los libros del maestro Luis Castelví, Laucamp. Pueden leer su libro, están invitados a leerlo, y también lean todos los libros que el maestro nos ha recomendado esta tarde. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Muy buena tarde, Luis. Muy buena noche. Buenas noches y Tarragona. Gracias, Adriana, por la entrevista, y gracias de nuevo por la invitación, y al equipo técnico por su ayuda. Hasta luego. Que tengan muy buena tarde. Adiós, gracias. Adiós.